presentar, por favor, el dibujo. ¿Por qué? Dice, a ver, vea lo que dibujó y vea él. Abrió su libreta, checó lo que había dibujado. Dice, yo no sabía para qué era este mensaje. Yo le estaba pidiendo a Dios en este momento que me dijera esto, ¿qué quería decir? ¿Para qué Dios te había mandado esto? Dice, mira, gloria a Dios, toma. Arrancó el papel y me lo da. Ya voy, yo se lo enseño a todos mis compañeros. Muchos creyeron, otros no creyeron a pesar de eso. Pero esta mujer me había dicho que era de Veracruz. Y cuando vi que los camiones de Veracruz estaban por irse, no sé qué me dio, que agarré esa hoja y le escribí por detrás, por favor pide mucho por mí y no me regreses esta hoja hasta que el Señor me haya sanado de mi boca, pero más que de mi boca, de mi corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y mi corazón entonces estaba lleno de odio, de rabia, de coraje. Y fui corriendo y en el camión extendí a la señora la hoja, le puse ahí mis datos y se fue. Para esto pasaron muchas cosas en mi vida, muchísimas. Entre ellas, quizá la más dolorosa. Mi mamá se mató en un accidente automovilístico. Yo estaba muy joven y la verdad no estaba preparada para estar sola. No estaba preparada para vivir sin mi madre. Y me enojé mucho con Dios. ¿Por qué me la había quitado? Ahora que yo me había acercado a Él, ahora que yo estaba orando, yo estaba viviendo a Dios, ¿por qué? Entonces decidí fregarme a Dios. Dije, oye, ¿cómo te puedo dar en toda la torre, Señor, para vengarme del daño que me estás haciendo? Dije, ya sé, como me amas mucho, me voy a dar en la torre, ¿no? Y por eso te friego. Y pues decidí darle la torre, pero no me funcionó nada. Le quise entrar a la droga y nada, no me funcionó. O sea, a todo lo que le quise entrar no me funcionaba. Y la verdad, precisamente cuando más mal andaba, yo ya no quería saber nada de Dios, me enojé mucho con Dios. Estaba yo precisamente jugando baraja con unos primos. Estoy hablando que pasaron 8 años después de eso. Y empezaron a hablar de Dios. Para esto yo, en esos 8 años anteriores, me la había pasado conociendo mucho a Dios, tratando de entender quién era. Yo estudié la licenciatura en psicología, la maestría en desarrollo humano y un doctorado en sexología. Pero dentro de todos esos estudios me metí mucho a estudiar teología, hermenéutica, neumática, proforística, todo lo que pude del Señor. Terminé el diaconado en el Instituto Bíblico. Yo me quería empapar de Dios. De verdad me sentía, y entre más lo conocía, más amaba, más me sentía feliz con el Señor. Entonces, cuando me enojo con Dios y me retiro de Dios, pues definitivamente dije, ya no quiero saber nada de Él. Pero iba jugando baraja con mis primos. Empezaron a hablar de Dios, pero puras tonterías. Yo los oía y decían que Dios es. Yo les decía, me agarraron y les digo, no, así no va. Dios dice eso, ni la Biblia dice eso, y todo lo que están hablando son tardadas. Y un primo dice, a ver, demuéstranos. Entiéndelo, así no va, mira, dice, ¿en dónde dice la Biblia, en tal capítulo, tal versículo? A ver, tráiganse una Biblia. Y yo les digo, bueno, no. Pues para no hacerse las largas, el caso es que terminé hablándoles de Dios sin querer hablar de Dios. Y luego se emocionaron mis primos. Dice, oye, qué padre, la próxima semana nos juntamos para que nos... Hombre, ¿cómo que les voy a hablar de Dios? Y yo, ahorita estoy con Dios en la fregada. Yo no puedo hablar de Dios. Dije, pues ahí júntense, al cabo la mayoría dice nos juntamos. Y igual se juntan. Y más que lo de Dios, dije, no, porque no lo vuelvo a ver. La siguiente semana pasó. Yo estaba tranquila, se me había olvidado que me habían dicho que se iban a juntar. Y cuando menos pensé que habían llegado por mí, que porque yo les iba a hablar de Dios, en la torre. Agarro y me meto al cuarto y digo, ¿y de qué les voy a hablar? Y en eso me encontré uno de los libros que yo había leído de aquella época, que hablaba precisamente del amor del Padre. Pues de esto les voy a hablar. Me llevé el libro y empecé a predicar. Híjole, más que predicarles a ellos, me estaba predicando yo,
Terminé llorando horrible, porque decía, Dios mío, qué ingrata he sido, tanto que me has dado, y yo, qué carajo, ¿no? Y después digo, lo peor es que siendo yo tan mala, ahora me usas como instrumento para predicar, como que no se vale. Y para no hacerse la larga empezó a crecer más gente, y más gente, y más gente. Yo dije, ¿esto será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Se valdrá o no se valdrá? Esto quedará Dios de ver que yo predique, quedará Dios que yo ve. Y en eso yo estaba por cambiarme de casa y me llegó una carta. Y en esa carta venía la hoja que yo le había dado a esta mujer. Y me decía en esa carta, Carmen, Dios te ha sanado de tu boca y de tu corazón. Estás lista para predicar, para trabajar. Gloria a Dios, pues eso fue, tengo ya ahora, voy a buscar el 25 de agosto, 25 años trabajando para el Señor. Y la verdad cada vez me cuesta más trabajo. Yo sí te digo, joven, si tú no entiendes a Dios, si no le conoces, rétalo. Me acuerdo que fuimos a una charla de jóvenes hace poco y cobramos 60 pesos, $7 por el curso. Y llega un joven al final de la charla. Estábamos como en la segunda charla, tercera, y llega y dice, a mí ya me hartaron de tanto que me están hablando de Dios. A mí o me muestran a Dios o me regresan mis 70 pesos. Dije, ay, en la torre, ¿cómo le vamos a hacer para esto me hagan? Órale, Carmen, que hizo un tipo duro, que dice que o le enseñamos a Dios que mucho habla de Dios, que se lo enseñamos o que le devolvemos los 70 pesos. Ahí voy yo. Y le digo, a ver, mi amigo, te voy a platicar una historia, que es la misma que les voy a platicar a ustedes. Había 2 niños cieguitos allá en una vecindad de Guadalajara, una niña llamada Clarita y un niño llamado Pedrito. Los 2 ciegos de nacimiento. Y por lo tanto, ciegos y pobres, pues los papás los dejaron mucho juntos, que se criaran juntos, que jugaran juntos. Se hicieron muy buenos amigos. Gracias a Dios, un día el papá de Clarita se sacó la lotería. Y lo primero que hizo el papá de Clarita, lógicamente, fue pagarle el trasplante de córneas a su hija para que pudiera ver. Se la trajo a Houston y la niña, gracias a Dios, logró ver. Y lo primero que hizo Clarita al llegar a Guadalajara fue buscar a su amigo Pedrito. Y va corriendo, pero a buscarlo. Y cuando le encuentra, lo agarra de la mano, lo abraza y le dice, Pedrito, mira qué hermoso es ver. Córrele, y lo agarra de la mano. Y se lo lleva corriendo al parque y le dice, mira, Pedrito, mira qué hermoso es ver a los pájaros que vuelan sobre los árboles y se lanzan hacia el cielo azul. Y en eso Pedrito le interrumpe y le dice, Clarita, ¿de qué color es el color azul? Trata de explicarle a un ciego de qué color es el color azul. ¿Podrías hacerlo? ¿Alguien de los que está aquí podría hacerlo? Si le dices gris con verde, te va a decir, ¿y el gris de qué color es? ¿Y el verde de qué color es? Clarita se sintió impotente para poder explicar a Pedrito de qué color era el color azul. No podía hacerlo. Entonces lo que agarró y hizo Clarita, agarró a Pedrito y se lo llevó corriendo con su papá. Y le dice, papá, tú sabes que quiero verlo como mi hermano, mi amigo. Por favor, papá, págale la operación a Pedrito. Y el papá, viendo con qué amor Clarita quería a Pedrito, le pagó la operación. Y entonces le pudo decir, mira, y gracias a Dios también la operación de Pedrito fue un éxito. Y entonces ya una vez que pudo lograr el Pedrito, ahora sí Clarita le dijo, mira, ese es el color azul. Entonces yo le decía a este chavo, mira, lo único que puedo hacer por ti es decirle a mi papá, Dios, que te pague la misma operación que a mi mano, a que lo vea, porque no puedo hacer más, no vas a poder ver. Yo lo único que puedo hacer es decirle, papá, Dios, págale la misma operación, que te vea. Porque la verdad, hay una palabra que define a Dios, lo decía ahorita el hermano Porfirio, muy fuerte. ¿Sabes cuál es la palabra que define a Dios? Amor.
No sé, tú chavo que estás aquí o tú chavo que estás aquí, ¿amas a tu papá, a tu mamá, a tu hermana? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, enséñame el amor. Enséñame el amor que le tienes a tu hermana, a tu papá, a tu novio, a tu mamá. Enséñamelo. A ver, quiero verlo. Tú me vas a decir, no, pues es que lo sabrás. No, esas son manifestaciones del amor. Yo quiero ver el amor. Porque si tú le dices, mira, si Dios existe, que el cielo, que las estrellas, la mayoría de los enseñan. ¿Alguien me podrá enseñar el amor que le tiene a alguien? ¿Me lo puede demostrar? ¿Alguien me puede enseñar el amor aquí? No, el amor se vive, se siente, se experimenta. Y Dios solamente se puede experimentar, se puede sentir, se puede vivir. Lo que pasa es que somos muy curiosos. En primer lugar, no nos queremos dar cuenta que estamos mal. Hay una enfermedad muy grande ahorita en la juventud que viene desde atrás. A mí cuando ahorita me estaba preguntando de qué les voy a hablar a los jóvenes, tratando de combinar mi área psicológica con mi área cristiana, yo dije, yo creo que la enfermedad más común que yo he visto en mi consultorio con los jóvenes que vienen a mí es el problema del complejo de inferioridad. ¿De dónde viene el complejo de inferioridad? Pues voy a manejar algunas de las cosas más fuertes de donde viene. Primero viene quizá de nuestros padres, que definitivamente no nos dieron el valor, o nos devaloraron, o no nos atendieron, o nos insultaron. Hay que entender algo, nuestros papás no son nuestros papás, son nuestros tutores. Nuestro papá y nuestra mamá es Dios, María. Nuestros padres simplemente son tutores que a veces son víctimas de víctimas de víctimas. A ellos no nos amaron, a ellos nos maltrataron. Y pues su forma de amar es esa y es la forma de amar que nos aman los pobres. Yo siempre le decía a una muchacha, es que me decía, es que mi papá, mi mamá. Le digo, mira, si mi padre o mi madre tienen 5 pesos para algo, pero 5 pesos es todo lo que tienen los pobres, pues no, me están dando lo que pueden, hermano, que tuvieran 100 y me dieran 5. Pero si toda la vida me han dado 5, es que los pobres no tienen más. Pero lo más horrible es que yo le quede, en vez de con esos 5 los multiplique en 10, los reduzca a 1 peso y eso se los dé a mis hijos. Yo me acuerdo que a mi mamá cada vez que la criticaba, volteaba y me decía, mejora, hija, mejórame, mejórame. Y siempre me he acordado ese consejo de mi mamá, mejórame. Ciertamente, tengo muchas deficiencias. Ciertamente soy una persona fregada, pero mejórame, no me empeores. Porque yo veo a los jóvenes, hijo, le quiero ser libre, que no depender de mi padre ni de mi madre, no quiero depender de nadie. Se rebelan contra todo, se quitan el collar y la cadena de papá y mamá, y ¿saben qué? No le agarran la cadena y el collar y se dan a la droga y al sexo, y aquí tú dices, pero bueno, idiotas. ¿Para qué tendríamos que ir a quitarle la cadena y el collar? Para dárselo a alguien más. ¿Por qué no eres capaz de ser libre y quitarte la cadena y el collar de todo el mundo? Yo algo que sí amé mucho fue la libertad. Y quizá por eso nunca le entré a la droga, porque en mi época también había como en esta. Porque todo el mundo dice, ay, estos tiempos. Pues yo veo que el diablo no es muy creativo. Siempre usa las mismas pecados. Pecados inventa muchos. Cada temporada es lo mismo, sexo y droga. Sí, el diablo no es muy creativo. Siempre es la misma manera en que se presenta. No tiene mucha capacidad. Lo que pasa es que el hombre tiene menos. Cada vez cae peor. Sí, el otro día me dio risa porque estaba viendo una discusión entre una persona que era de la línea protectora de animales y un locutor de radio. El de la línea protectora de animales decía que el animal es más listo que el hombre. Y lógicamente el locutor decía que no. El hombre es más inteligente que el animal. Y le decía de la línea protectora de animales, mire, se lo voy a comprobar. El animal